de los Hechos de los Apóstoles, que nos deja como este sustento o este fundamento de cuál fue el acta de constitución de las comunidades espirituales, y cómo con el pasar del tiempo esto se empieza a perder en su mensaje original, en su mensaje esencial. Y es urgente volver a replantearlo, volver a traerlo a este momento, porque queremos seguir construyendo comunidades espirituales extraordinarias. Y hoy, para cerrar esta serie, tenemos un súper invitado. ¿Cuántos están listos para nuestro invitado? Quiero leerles la hoja de vida. Aunque él me dice no me gustan los títulos y que digan, pero quiero que vean la clase de invitado: director de traducción e interacción de las sociedades bíblicas. Él traduce Biblias, imagínense. Doctor en psicología de la Universidad Javeriana, beca Erasmus Plus para investigación en ciencias de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, magíster en Teología de la Biblia, Universidad San Buenaventura, especialista en pedagogía, biblista del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente universitario, administrador de empresas de la Universidad La Salle, y el título que más me gusta, un amigo de Euforia. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Sergio Lozano, alias El Dino, para cerrar esta serie de Hechos, una iglesia inusual. Bienvenido. Con toda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, es un gusto para mí estar aquí abordando este interesante tema, que es una iglesia inusual acepta lo inaceptable. Y para empezar a abordar este tema, primero quiero que miremos una frase de un físico y filósofo argentino que murió en el 2020, que era Mario Bunge, muy controversial. Algunos lo aman y otros no tanto, pero esta frase me parece que va a enmarcar lo que vamos a ver hoy, y es: la mayor parte de la gente prefiere proteger su sistema de creencias fijándolo, pero un barco anclado no se mueve. Miren, nuestras comprensiones del mundo, de nosotros mismos, de Dios, a veces se vuelven un barco anclado que no se mueve. Yo, cuando empecé a estudiar teología, Biblia, llegué con una teología que era un barco anclado que no se movía. Y un día, mirando en la biblioteca, leí una frase de Agustín de Hipona que me transformó. Se las voy a compartir. Dice: si lo entiendes, no es Dios. Si lo entiendes, no es Dios. Porque tendemos a meter a Dios en una caja y decimos: Dios debe ser así, Dios debe actuar así, la fe debe ser así, la iglesia debe actuar así, los cristianos deben ser así. Pero Dios es más grande que nuestras ideas, Dios es más grande que nuestros sueños, sus planes son más grandes de lo que nos imaginamos, su actuar es más grande de lo que puede caber en nuestra cabeza. Sus planes con nosotros son inmensos, pero lo metimos en una caja, y sacar a Dios de la caja en la que lo hemos metido no va a ser un asunto sencillo. Miren, no fue sencillo para Abraham. Por allá en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Yo hablo en Reina Valera para que lo tengan en cuenta. Y hay una palabra muy bonita que es, cuando le dice vete, en hebreo le dice lek leja. Ya sé que se nos va a olvidar, pero lek leja significa vete para encontrarte con quién eres. Vete para descubrir quién eres. Sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu comodidad, sal de lo conocido, a encontrarte con algo de Dios que es más grande que lo que conoces. También los discípulos tuvieron que enfrentarse a la novedad de Dios. Miren, no fue sencillo para los discípulos aceptar la novedad de Jesús. Yo pienso en Leví, el publicano, sentado en el banco de los tributos, y pasa Jesús y ve a este hombre con la seguridad de su trabajo, con una manera de ver la vida, de ver el mundo, asentado, y le dice Jesús: ven y sígueme. Y este hombre deja todo, deja su vida,
deja su manera de entender el mundo, de entender a Dios, y va a caminar con Jesús. Y estoy seguro que no es sencillo para nosotros encontrarnos con este Dios que es más grande que nuestras ideas. Y me encanta como lo dice el apóstol Pablo, la locura de la predicación, la locura de la cruz. O Jesús rompe nuestros esquemas, o Jesús rompe nuestras estructuras, o tal vez no nos hemos encontrado con Jesús. Y estoy seguro que si miramos años atrás y nos vemos hoy, muchas ideas nuestras sobre Dios han cambiado. Muchas ideas sobre la religión, sobre la fe, sobre nosotros mismos. Pero yo creo que lo que hemos hecho es cambiar a Dios de caja. Lo teníamos tal vez en una cajita y lo sacamos un momentico para meterlo en otra caja, y no vamos a experimentar lo mejor de Dios hasta que no entendamos que Dios no cabe en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en nuestra manera de entender la religión. Dios es más grande que eso, y hoy te quiero invitar a que miremos dos personas que cambiaron su manera de entender la fe. Como dos personas comprendieron que Dios no cabe en las cajas que queremos encerrarlo. Y van a pasar momentos donde se van a sentir desconcertadas estas dos personas. Van a decir: ¿qué pasa? No entiendo. Pero el plan de Dios es más grande que los planes de estas dos personas. Y el plan de Dios es más grande que nuestros planes. Pero entrar en este plan va a implicar que aceptemos lo inaceptable. Vamos a ver cómo Dios hace que muchas veces en nuestra vida aceptemos lo inaceptable. Vamos a ir al capítulo 10 del libro de los Hechos y vamos a ver a Cornelio y a Pedro. Dos personas que están orando en lugares distintos, no se conocen, nunca se han visto. Dos personas con ideas sobre el mundo distintas, comprensiones distintas. Pedro, una persona muy religiosa. Cornelio, una persona muy espiritual. Pero las oraciones van a hacer que Dios, como orquestando la historia, se haga que estos dos hombres se encuentren. Y me gusta pensar esto: Dios, el director de una orquesta, Dios, el director de la orquesta de nuestra vida, que va a hacer que estos dos hombres, en lugares distintos, con maneras distintas de entender el mundo, se encuentren. Dios es el director de la orquesta de nuestra vida. Miren, la enseñanza de hoy la vamos a dividir en tres partes, como si fuera una película. Vamos a ver primero a Cornelio, luego vamos a ver a Pedro y luego vamos a ver el encuentro. Entonces vamos a fijarnos primero en Cornelio, y si tuviera que describir a este personaje de la Biblia, yo lo describiría así: un hombre con una profunda espiritualidad, de ojos abiertos. Y usted dirá: ¿qué es eso de espiritualidad de ojos abiertos? Miren, la espiritualidad de Cornelio no es una espiritualidad intimista. Es una espiritualidad que mira al mundo, que mira al otro, que mira a Dios, pero para mirar al otro. La fe de Cornelio no es una experiencia privada, no es una experiencia de yo con Dios, yo con mi Diosito. No busca la calma, sino que busca la transformación de la realidad. Y cuando estudiamos Hechos 10, los primeros que vamos a tener que abrir los ojos somos nosotros, para ver a Cornelio teniendo una espiritualidad de ojos abiertos. Cornelio es un personaje intrigante. Cornelio es un centurión romano, un hombre de guerra, un hombre de batallas, un hombre de violencia, pero esta persona, dice el texto, se ha convertido en un piadoso y temeroso de Dios, que mira al pueblo en su necesidad y mira a Dios. Vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Recordemos, centurión es un oficial del ejército romano, de una compañía llamada la italiana. Piadoso y temeroso de Dios. Los temerosos de Dios eran personas que no eran parte del pueblo de Dios, pero tenían simpatía por el Dios de la Biblia. Con toda su casa, y daba muchas limosnas al pueblo,
y oraba siempre. Y el verso 3 dice: este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Miren, lo que va a pasar aquí es el querer de Dios. Y Cornelio mira fijamente al ángel y le dice: ¿qué es esto, Señor? Y el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Dime cómo te relacionas con otros y te diré cómo te relacionas con Dios. Y en esta parte encontramos la espiritualidad de los ojos abiertos. Cornelio entiende la dimensión vertical de la espiritualidad, la oración, la adoración, la búsqueda de Dios, pero entiende la dimensión horizontal de la espiritualidad. Dice el texto: tus oraciones y tus limosnas, tus acciones para conectarte con Dios. Muy bien, pero tus acciones para conectarte con los otros. Experiencia de Dios es siempre experiencia con el otro. No encierra la espiritualidad en una búsqueda de la paz interior, no encierra la espiritualidad en sí mismo, sino que es una espiritualidad que abre los ojos para mirar la realidad. Y yo veo a Cornelio y digo: ay, qué tipo tan espiritual, me gustaría ser como Cornelio. Pero ¿qué le falta a Cornelio? Cornelio le falta algo, y es la propuesta de Jesús. Está muy bien que mires a Dios, excelente. Está muy bien que mires al otro, pero no encierres a Dios en eso. Dios quiere hacer algo más grande contigo. Eso puede ser la caja en la que has metido a Dios, pero Dios tiene que sobrepasar eso. Mira, la Biblia habla de una manera muy hermosa de lo que Dios quiere hacer contigo. Dice: quiere hacer de ti una nueva criatura. Quiere pasarte de muerte a vida. Quiere tomar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne, vivo. Y muchas veces pensamos que estar cerca de la espiritualidad es estar cerca de Jesús, pero yo puedo cantar en la alabanza sin Jesús. Yo puedo estar predicando aquí sin Jesús. Yo puedo hacer el ministerio sin Jesús. Y lo que quiere Jesús contigo es la espiritualidad de Jesús, que no es pasiva, sino que transforma el mundo, que no consulta al mundo, sino que lo desarticula, que no quiere satisfacer tu yo, sino transformarte, hacerte nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero de pronto lo estás metiendo en una nueva caja. Ahora vamos a fijarnos en Pedro. Miremos el verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope, le dice Dios a Cornelio, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Uno lee este versículo y es de esos versículos que uno leería rápido y seguiría leyendo la historia. Pero el significado de Jope no se puede pasar por alto. En el libro de Jonás, el Señor le dice a Jonás: Jonás, tienes que ir a Nínive. Y Jonás desciende a Jope, escapando del propósito de Dios. Jope es el lugar para escapar del propósito de Dios. Dios le dice a Jonás: Jonás, hay que aceptar lo inaceptable. Vamos a ir a Nínive a anunciar. Y Jonás escapa del propósito de Dios, que era que Dios podía amar a los otros pueblos. Miren, Jonás 1:3 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor y descendió a Jope. Jonás huyó del propósito de llevar las buenas nuevas a un pueblo. Pero Pedro, en la misma ciudad, va a tener que aprender a aceptar lo inaceptable. Me gusta esta relación que hay entre Jonás y Pedro. Jonás desciende y Pedro sube a buscar la presencia de Dios. Miren el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y cuando leía esto y lo comparaba con Jonás, yo me preguntaba: oiga, ¿soy más como Pedro o soy más como Jonás? Tengo un llamado de Dios y voy a descender y descender
y huir del llamado de Dios? ¿O voy a ir a buscar al Señor para que confirme mi llamado? ¿Cuántas personas aquí tienen un llamado del Señor y se alejan cada día más y más y más? ¿Cuántas personas tienen dones y talentos increíbles y cada día se alejan más y más y más? ¿Cuántas personas aquí tienen promesas de Dios y cada día se alejan más y más y más? Pero los entiendo. No es fácil decirle sí a Dios. No es fácil decirle sí a Dios. Y por eso vemos aquí el no de Pedro al sí de Dios. Entonces Pedro sube a la azotea y se pone a orar y le da hambre. Me pasa lo mismo que a Pedro. Siempre que quiero orar me da hambre. ¿A cuántos les pasa eso? Amén. A 3 lo aceptaron. Bueno. Y dice el texto: tuvo hambre y mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Otra vez es un querer de Dios, Dios orquestando la historia. Y ve algo en el cielo y desciende algo como un gran lienzo atado de las 4 puntas. Y en la Biblia los números son muy importantes. Aquí dice un lienzo de 4 puntas. Vamos a ir descubriendo junto con Pedro lo que significa lo que Pedro vio. El número 4 en la Biblia representa el mundo: el norte, el sur, el este y el oeste. Lo que Pedro está viendo es algo como que tiene que ver con el mundo, no es una lección gastronómica lo que vamos a ver acá. Y dice el 12: en el cual había todo tipo de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Miren, esta es una figura que usan los profetas para hablar de los pueblos, de las naciones. Jeremías 5:6 habla de los pueblos y las naciones como animales, con esa figura de los animales. Isaías 11, Isaías 65 también nos habla de los pueblos como animales. Animales que conviven, que coexisten, que están juntos. Pero Pedro tiene que entender que hay algo que hay que matar y hay algo que hay que comer. Dice el verso 13: y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Mira, en nuestra vida, para encontrarnos con este Dios que nos sobrepasa, hay algo que hay que aniquilar y hay algo que hay que asimilar. Para caminar con Jesús hay cosas que hay que aniquilar y hay cosas que hay que asimilar. ¿Qué cosas de mi religiosidad, de mi fanatismo, de mi fundamentalismo me están impidiendo ver lo glorioso de Dios? ¿Qué cosas de mi comportamiento, de mis acciones me están impidiendo disfrutar lo mejor de Dios? ¿Qué cosas de mi vida tengo que aniquilar? ¿Y qué cosas de Jesús tengo que asimilar? ¿Qué cosas que me destruyen tengo que aniquilar? ¿Y qué cosas del llamado de Jesús tengo que asimilar? Y si no acabamos con nuestra religiosidad nos terminará matando. Y el verso 14 me encanta porque es Pedro en todo su esplendor diciéndole: no, Señor. Pedro hablaba así: no, Señor. Dios le está diciendo algo a Pedro. Dios le está cambiando sus esquemas. Dios le está cambiando sus paradigmas. Dios le está cambiando su misión. Dios le está abriendo los ojos. Y Pedro dice: no, Señor. Siempre que Dios quiera cambiar algo de ti, te va a dar miedo. Es normal. Y Pedro me encanta porque recurre a sus argumentos más religiosos. Miren el versículo, lo que sigue ahí del versículo: porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y vuelve Dios y le dice otra vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira, no debes llamar común a lo que Dios ha limpiado.
Y aquí no está hablando de comida, está hablando de personas. Y la religión te ha hecho ver a personas como inmundas, a personas que has pensado que no son dignas que se les predique de Jesús, que no son dignas del amor de Dios. La religión nos ha hecho ver a personas como impuras, como que no merecen el amor de Jesús. Y la lección para Pedro y la lección para cada uno de nosotros es: el evangelio de Jesús es para todos. La buena noticia de Jesús es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está buscando salvar. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice el verso 16 algo que me parece hermoso. El versículo 16 dice: esto ocurrió 3 veces. Esto ocurrió 3 veces. Y yo pienso en Pedro, cuando negó al Señor, lo negó 3 veces. Y pienso cuando el Señor es crucificado y Pedro se va a pescar y se olvida de todo lo de Jesús. Jesús va a buscarlo y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y aquí le está dando la lección más grande de su vida. Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Pedro dice el verso 17, está perplejo dentro de sí, no entiende lo que significa lo que acaba de ver. Y entonces llegan los hombres que había enviado Cornelio a buscarlo. Y le dice Dios, orquestando la historia: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora vamos a ver el encuentro de Pedro con Cornelio. Recordemos que Cornelio es un hombre con una profunda espiritualidad. Entonces Cornelio, verso 24, va y convoca a sus parientes, a sus amigos, porque viene Pedro. Está feliz, está contento porque Dios está orquestando la historia. Y cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, pasa algo muy interesante. Cornelio se postra a los pies de Pedro y lo adora. Y entonces Pedro lo levanta y le dice: levántate, yo mismo también soy hombre. Y aquí encontramos una lección tremenda para Cornelio, un ser humano profundamente espiritual. Entiende que los mensajeros de Dios no son para ser adorados. Una increíble lección para Cornelio y para cada uno de nosotros. No conviertas a los líderes en objeto de adoración. Cornelio tiene una espiritualidad sin Jesús, y una espiritualidad sin Jesús te hace buscar ídolos. Mira, yo no quiero un gurú, yo no quiero un apóstol, mira, yo no quiero un profeta, yo no quiero un arcángel, yo no quiero un político, yo no quiero que me hablen de los héroes de la fe, yo no quiero que me hablen de Pedro, de Pablo, de Moisés. Yo quiero a Jesús. Mira, solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay plenitud de gloria. Miren, el libro de los Hechos no se trta de ver lo grande que era Pedro, lo grande que era Pablo, hacer discípulos de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan Marcos. Se trata de crear discípulos de Jesús. Y la espiritualidad no es suficiente, necesitas ser transformado por Jesús. Y me encanta cómo Pedro muestra que aceptar la novedad implica aceptar lo inaceptable. Miren, ese Pedro era un personaje. Yo creo que Pedro hablaba así, como voy a leer el versículo como hablaba Pedro. 28, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo: ustedes saben que para mí juntarme con ustedes es una porquería.
traducción lenguaje actual. Pero miren lo que dice después. Este es el cambio. Aquí Pedro acepta lo inaceptable con esta frase. Pero a mí me ha mostrado Dios. Miren lo que acaba de decir. Juntarme para mí con ustedes es gas. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Aquí Pedro lo entiende todo, verso 34. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales, que Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y que se dedican a hacer lo bueno. Y entonces en el resto del capítulo 10 Dios usa a Pedro para anunciar a Jesús y empieza a anunciar que Jesús vivió para salvarnos, que Jesús murió para salvarnos, que Jesús resucitó para salvarnos, que en Jesús hay salvación y desciende el Espíritu Santo en este lugar y ellos son bautizados. Y entonces entendemos todo nosotros también. Pedro, un hombre religioso, necesitaba romper con su religiosidad para anunciarle a Cornelio, un centurión romano, un hombre de guerra, un hombre de los que estaban matando a los cristianos. Y ahora entendemos que Cornelio, un hombre de una profunda espiritualidad vertical, horizontal, tiene que abrir los ojos más grandes y encontrarse con Jesús. Miren, yo he escuchado personas decir: Sergio, qué bonita euforia. No hace acepción de personas, todos son iguales. Cuando escuché a esa persona decir eso, le dije: perdóname que esté en desacuerdo contigo. No es que euforia no hace acepción de personas, es que Dios no hace acepción de personas y euforia lo está entendiendo. Todas las personas necesitan escuchar de Jesús. Mira, todas las personas, las que nos están viendo en diferido, los que estamos acá, necesitamos entender que Jesús vivió para salvarnos, murió para salvarnos, resucitó para salvarnos. Es buena noticia. Miren, el pastor, una infidencia. El pastor ayer me preguntaba: Sergio, ¿por qué viene esa euforia? Y yo, como siempre, hice un comentario random y me salí de la conversación. Pero me quedé pensando. Y siempre que predico algo, me gusta leerme el libro completo. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos, cuando Pedro ha vivido toda esta experiencia, cuando Pedro ha entendido lo que Dios quiere, el querer de Dios, Pedro dice algo y es: yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Dios ha decidido hacer. Ese más fuerte. Mira, no somos más poderosos que Dios para ponernos en contra de lo que Dios ha decidido hacer. Pero no solo con euforia, sino con tu vida. Mira, Dios quiere que te levantes. Dios quiere que aceptes lo inaceptable. Dios quiere que entiendas que hay cosas de tu vida que tienes que aniquilar y que hay cosas de Jesús que tienes que empezar a asimilar. Dios quiere algo contigo, pero tienes que sacar a Dios de la caja. Dios ha orquestado este día, ha orquestado tu vida, ha orquestado tu historia. Él es más grande de lo que te imaginas. Él te trajo a este lugar esta mañana porque Él quería que llegara este momento. Hoy es el día para ir más allá de la religión y aún más allá de la espiritualidad, para que nos encontremos con Jesús. ¿Y saben por qué esta prédica se llama Una iglesia inusual acepta lo inaceptable?
porque Dios ha aceptado a los que nos creíamos inaceptables. Y yo quiero que en esta mañana demos ese salto. ¿Por qué no cierras tus ojos? Olvídate de las personas que están en tu mesa. ¿Por qué no damos ese salto a encontrarnos con Jesús, que es más grande de lo que nos podemos imaginar, que ha guiado nuestra historia, que ha guiado nuestros pasos, que nos ha enseñado a caminar? Aun cuando a veces no nos dábamos cuenta, Él estaba ahí, tomándonos de la mano. En el dolor, en la pérdida, en la angustia, en el día de la angustia, Él tomó nuestra mano. Señor, yo quiero conocer lo más grande. Señor, yo quiero conocer lo inmenso que tú eres, Señor. Lo glorioso, lo hermoso, lo maravilloso, lo inalcanzable, lo intocable, Señor, lo inexplorable. Señor, quiero entrar en el mar de lo que tú eres, Señor, y gozarme en tu presencia, Jesús. Señor, gracias por cada persona acá que está buscando una espiritualidad, Señor. Te pido que entienda que tú eres más grande que eso. Gracias por cada persona que está viviendo una fe. Te pido que les muestres que tú eres más grande, Señor. Te pido por cada persona que anhela, Señor, servirte. Que sean como Pedro, que vayan en ascenso, y no como Jonás, que vayan en descenso.